reunión del Gobierno con alcaldes de la zona esta mañana precisamente para valorar en primer término y lo más urgente la situación en que están viviendo vecinas y vecinos de los pueblos afectados y sobre todo en estos momentos también los accesos y la situación de los edificios. Tenemos daños importantes en accesos a muchos de los pueblos de la zona y por lo tanto la prioridad va a estar aquí junto con la seguridad. Como digo, de edificios, estoy pensando en este caso algún edificio que ya está perfectamente controlado en Tafalla, algún problema también en Olite. Si me vais a perdonar, pero así difícil trabajar. Supongo que vosotros, yo igual. Como os decía, por lo tanto, seguridad de las personas, tanto en los trayectos como en los edificios de las diferentes localidades. Restablecido ya a esta hora, y esto queda confirmado, el fluido eléctrico en todos los pueblos que habían tenido algunos problemas importantes. Estamos también al tanto muy especialmente de la falta de agua que se ha producido en alguna pequeña localidad. Yo creo que lo vamos a acometer también en las próximas horas sin mayor problema. Y nos preocupa quizá también localidades como Pitillas, donde estamos viendo que el agua lógicamente va bajando el caudal en el casco urbano de una manera más mansa de lo que hubiéramos querido a estas horas, pero también, como digo, se está en ello en colaboración con los alcaldes. Vamos a trabajar también, y así les hemos trasladado la importancia de que en los próximos plenos extraordinarios trabajen, lo ha hecho ya Tafalla, lo harán en la próxima hora el resto de las localidades, se trabajen declaraciones para tramitar a través del Gobierno de Navarra y de la delegación del Gobierno en Navarra, tramitar esa petición de zona catastrófica y las consiguientes ayudas. Vamos a facilitar también, la consejera Elizalde también nos lo puede detallar algo más, vamos a facilitar también todo tipo de ayuda para la tramitación de seguros y de ayudas. Hemos trabajado en la misma línea en otras ocasiones y creemos que el Gobierno en ese sentido es pues un elemento de ayuda a la hora de que tanto los ayuntamientos como los vecinos puedan hacerlo con la mayor rapidez, pero sobre todo el mejor de los órdenes para que esa tramitación sea oportuna y si acaso anunciar también en esas obras que estamos viendo que pueden, tanto en la Nacional 121 como en la Navarra 121 como en otras carreteras ya comarcales, algunos accesos a algún puente. Bueno, estamos viendo medidas como, y aquí sí, yo creo, vicepresidente, que lo anunciamos ya, vamos a abrir la autopista mientras duren estas obras para poder facilitar el que en la 121 se minimice en todo lo posible el tráfico y por lo tanto esas obras de acondicionamiento puedan ser lo más rápidas posibles y por descontado además con la mayor de la seguridad para todos los vecinos y las vecinas de la zona. En esta ocasión, frente a otras ocasiones, consejera, en que nos ha ocurrido en este tiempo atender a diferentes situaciones de emergencia como la que hemos vivido en estas últimas horas, pues lo que sí hemos de lamentar y aquí, en fin, el pésame del Gobierno a la familia del fallecido. Tenemos que lamentar una víctima mortal que creo que es ese balance del que nunca nos repondremos y al mismo tiempo, porque corresponde también felicitar a SOS Navarra, a Policía Foral, a bomberos, Guardia Civil, Guarderío, por supuesto, policías municipales de Tafalla, de Olite, de otras localidades, por el trabajo incansable de estas últimas horas, trabajo incansable junto con los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas que han estado también ahí al pie del cañón y, por supuesto, el equipo del Gobierno de Navarra que hasta ayer a última hora y esta mañana ya a primera, bueno, pues creo que hemos estado coordinados a la hora de, como digo, hacer menos dificultoso la situación tremenda que se han vivido estas horas en Navarra. Si tiene alguna pregunta. ¿Una primera cuantificación de daños? No, en estos momentos es imposible hacer una cuantificación. Lo que se está trabajando, dense cuenta además de que estamos hablando efectivamente de infraestructuras, estamos hablando de edificios, estamos hablando de cosechas, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de locales comerciales. No, en estos momentos es imposible y repito, en estos momentos además la urgencia está en esa cuantificación que ha de ser pronta, pero la urgencia está, por supuesto, en la seguridad de las personas.
Solo había anunciado un aviso amarillo por lluvias, no sé si ha habido un error de previsión. No entraré yo en estos momentos, creo que ese tipo de críticas hay que hacerlas con un enorme rigor. Es verdad que la alerta no llegó sino a naranja, además, no llegó a alerta roja y además a una hora ya muy avanzada cuando estaba ya todo encima, pero repito que los servicios meteorológicos en este caso, si ha de hacerse alguna crítica, sea constructiva y en tiempo y forma.